faltan pocos, están terminando de ingresar, pero igual la grabación queda. Entonces son emails. Ya vamos a empezar a ver de a pocos, ¿ya? Está bien, doctor. Bueno, la parte que nos tocó revisar hoy día es la enfermedad trofoblástica gestacional, ¿no? Es una, digamos, es una patología obstétrica o un evento obstétrico que se diagnostica sobre todo en la primera mitad del embarazo, ¿no? Considérese primera mitad del embarazo, ¿no? Antes de la semana 22. Entonces, cuando ustedes enfocan la patología obstétrica en la primera mitad del embarazo, uno de los motivos de consulta, digamos, más frecuente, o por qué llegan a la emergencia, ¿no? O la consulta en cualquier momento, ¿no? Es por el sangrado, ¿no? Entonces, el sangrado obstétrico, digamos así, o la hemorragia en la primera mitad del embarazo, hay que clasificarla, ¿no? Según la incidencia, ¿no? La incidencia de enfermedades que se pueden presentar a esa edad, en ese momento, ¿no? La enfermedad trofoblástica gestacional está enmarcada en esa, ¿no? Como una de las causas más frecuentes, obstétricamente hablando, ¿no? Como causa de la primera mitad del embarazo, ¿no? Entonces, ya saben ustedes que la hemorragia obstétrica se puede dar en la primera, segunda o en el posparto, ¿no? Primera causa de muerte materna, ¿no? En la primera mitad del embarazo, vean, ¿no? Causas: aborto, embarazo ectópico, enfermedad trofoblástica gestacional. Entonces, si llega una gestante de 16, 18 semanas que viene por sangrado, entonces, ya individualizando clínicamente a la paciente, usted tiene que descartar estas tres patologías: aborto, embarazo ectópico y enfermedad trofoblástica gestacional. Cada una tiene un cuadro clínico diferente que ustedes orienten al diagnóstico, casi un diagnóstico certero, ¿no? Un diagnóstico certero como tal, ¿no? En la segunda mitad del embarazo, ya esto lo han visto ya en el transcurso del curso, ¿no? DPP, placenta previa, rotura uterina, rotura de vasos previos, ¿no? Y el posparto, las 4 T's, ¿no? La atonía uterina, que es tono uterino, el trauma, el tejido, ¿no? Y la trombina, que se van alterando. Entonces, visto esto, vamos a revisar la enfermedad trofoblástica gestacional. Generalmente es una complicación poco común de la gestación, ¿no? Caracterizada sobre todo porque hay una proliferación anormal de tejido trofoblástico, ¿no? Entonces, esto engloba a varios subgrupos o varias patologías, ¿no? Comprende un grupo de trastornos que se caracterizan por el crecimiento y desarrollo anormal del trofoblasto después de una fertilización anormal, ¿no? Esta enfermedad suele ser de buen pronóstico y su potencial agresivo se debe a la capacidad de invasión y persistencia. ¿Por qué es de buen pronóstico, no? Porque ahora ya en los últimos años, con el adelanto de la, digamos así, de la tecnología, el acceso a la ayuda diagnóstica, sobre todo la ecografía transvaginal, ¿no? Nos ayuda, ¿no? A diagnosticar tempranamente esta enfermedad trofoblástica gestacional que nos evita ver la evolución natural de esta complicación, ¿no? Entonces, son de buen pronóstico porque oportunamente se hace el diagnóstico y el tratamiento también es, digamos que es oportuno, ¿no? Si su potencial es agresivo, ¿no? Es agresivo, esto puede llevar a la parte oncológica, ¿no? Puede generar cáncer, ¿no? El llamado coriocarcinoma o, mejor dicho, la neoplasia trofoblástica gestacional. Existe una clasificación anatomopatológica y una clasificación clínica, ¿no? La clasificación clínica, algunos, ¿no?, la consideran como benigna y maligna. La maligna es la neoplasia trofoblástica gestacional y la benigna, digamos que es la mola, ¿no?, completa o la mola parcial, ¿no? La mola completa o mola parcial. Pero en estas dos hay una característica, digamos, que tienen que tener en cuenta. La mola completa es la que más incide o más frecuentemente puede causar una ETG maligna. ¿Ya? Vamos a hablar que la enfermedad trofoblástica gestacional es una ETG, ¿ya? Entonces, pero más es una clasificación o un diagnóstico anatomopatológico para ver qué tipo de variedad histológica, ¿no?, o patológica
o el trofoblasto anormalmente se puede diagnosticar, ¿no? Entonces, en la clasificación anatómica vemos la gestación molar y la gestación no molar. Y la gestación molar implica, ¿no? O abarca la mola completa, la mola parcial y la mola invasiva. Y la no molar, ¿no? Más para ya invocar, perdón, claro, la mola invasiva, ¿no? Y la no molar, el coriocarcinoma, el tumor trofoblástico del sitio placentario y el tumor trofoblástico epiteloide, ¿no? Los últimos dos, ¿no? Son variedades muy raras, ¿no? Se describen, ¿no? Antes se describía hasta coriocarcinoma, ¿no? Después sí salió el sitio placentario y el epiteloide. Son raras, son quimioresistentes, porque esto ya ingresa a tratar el oncólogo, ¿no? Son quimioresistentes y generalmente para evitar daño, ¿no? Daño en el paciente, terminan en la evacuación total del útero, ¿no? Vamos adelantando, o sea, esto necesitan histerectomía. En cambio, los otros, según el contexto clínico y la particularidad de cada paciente, ¿no? Generalmente el deseo genésico, si se termina o continúa el deseo genésico, se da el tratamiento como tal, ¿no? La enfermedad maligna puede ser metastásica, ¿no? Generalmente la metástasis al pulmón es el órgano más frecuente afectado, ¿no? Entonces, esta es una revisión, ¿no? Ya les voy a pasar también de este año, ¿no? Del año pasado, código enero 2021, ¿no? Esta es la guía de la escuela de canadiense, ¿no? Miren cómo enfermedad trofoblástica gestacional, ¿no? Mola hidratiforme, ¿no? Y neoplasia trofoblástica gestacional, donde abarca la mola invasora, el coriocarcinoma, ¿no? El sitio trofoblástico y el epiteloide. Y en el hidratiforme el completo y el parcial. Miren, acá ven otra clasificación anatopatológica, ¿no? Donde ven nódulos localizados en la placenta y nódulos dicen extendidos después en la placenta, ¿no? Pero no cumplen las características de mola ni neoplasia, ¿no? Esto es una revisión casi actual, ¿no? Con una variedad histopatológica diferente a las que la describen en los diferentes libros. ¿Ya? En cuanto a la epidemiología, ¿no? La ETG se da en 1 en 1500 embarazos, el 80% regresa espontáneamente, el 15% de las enfermedades trofoblásticas gestacionales son persistentes, no metastásicas, y el 5% evoluciona en metástasis. ¿No? La mola invasora, 1 en 15.000 embarazos. Miren, el 50% de los coriocarcinomas proviene de una mola completa, generalmente, el 25% de un aborto y el 20% de un embarazo normal, a término sobre todo. Ya, es en cuanto a epidemiología. La fisiopatología, ¿no? Como saben, hay una fecundación incompleta o anormal, ¿no? El 90% de los casos muestra un cariotipo 46XX, ¿no? Resultando de la fertilización de un ovocito con un núcleo inactivo por un espermatozoide haploide que va a duplicar su material genético sin participación de los cromosomas maternos. Eso es en cuanto a la mola completa. Y en la mola parcial se habla de polispermia, ¿no? Se habla también de un ovocito fertilizado, ¿no? Por un espermatozoide diploide, con un defecto se dice en la primera división meiótica, ¿no? Pero es muy infrecuente. O de la fertilización de un ovocito diploide por defecto también en la primera división meiótica, ¿no? Entonces, acá son diploides y acá son triploides, ¿no? Por eso el 46XX, 46XX, el otro es 69XXY,
o 69XXY, ¿no? Estas fisiopatologías más por ya cruce de cromosomas, todas esas cosas, ¿no? De la información genética. En cuanto a los factores de riesgo de gestación molar, ¿no? Lo más importante, los factores de riesgo más importantes identificados son la edad de la paciente y el antecedente de la gestación molar. La edad, que es, ¿no?, los extremos de la vida, debajo de los 16 años o más de los 40 años, tiene una incidencia significativamente más alta en la gestación molar. El antecedente de gestación molar, ¿no?, la incidencia del 1-2% en una segunda gestación y un 15-20% en una tercera, con 2 antecedentes de ETG previos. Va aumentando. Más gestaciones molares, ¿no?, la incidencia va aumentando en esa gestante. Mujeres con gestaciones molares repetidas tienen un mayor riesgo de sufrir una neoplasia trofoblástica gestacional. Aborto, grupo sanguíneo, paridad y la hipovitaminosis A o falta de folatos no ha sido claramente demostrado, pero también hay incidencia que puede ser un factor de riesgo. Y se ha identificado que en el cromosoma 19X, ¿no?, puede ser, le da la familiaridad en esas pacientes, ¿no? Si se identifica este cromosoma, puede que la descendencia, ¿no?, como factor de riesgo de gestación molar. Y los factores de riesgo de neoplasia trofoblástica gestacional tras una gestación molar, ¿no?, la edad mayor de 40 años, el número de partos, la historia de embarazos molares previos, la cantidad de proliferación trofoblástica en el momento de la evacuación, ¿no? Acá dicen, ¿no?, mientras más volumen de evacuación tienes, ¿no?, a la hora de hacer el tratamiento, ¿no?, más frecuente va a ser la incidencia de una neoplasia trofoblástica gestacional. La evidencia no es tan clara porque a veces hay poco volumen y hacen neoplasia trofoblástica gestacional. Otro de los factores de riesgo, ¿no?, cuando se eleva la beta-HCG en mayor de 100.000, ¿no?, cuando haces el diagnóstico, encuentro más de 100.000, lo más probable es que hay una incidencia de que pueda ocurrir neoplasia trofoblástica gestacional. El tamaño uterino mayor de lo esperado para la edad gestacional, ¿no?, esto hay que tenerlo en cuenta porque eso es, cuando hacemos el cuadro clínico o el diagnóstico clínico, es muy importante valorar este factor de riesgo, ¿no? La presencia de quistes ovárico bilateral de teca luteínico mayor a 8 centímetros en el momento del diagnóstico, ¿no? Cuando hacemos la diagnóstica y encontramos quistes teca luteínicos mayores de 8, ¿no? Hay otra bibliografía que dice 6, este es de la Sociedad Española, ¿no? En el momento diagnóstico también es factor de riesgo para lo que es una neoplasia trofoblástica gestacional. Y la presencia de lesiones hiperecoqueicas o nódulos en el momento con aumento de la vascularización, ¿no?, propio de la gestación, ¿no?, molar, a veces es por invasión, también te da una incidencia de ocurrir la neoplasia trofoblástica gestacional. Las manifestaciones clínicas, ¿no?, ya saben, si es hemorragia la primera mitad del embarazo, pensar en ETG, ¿no?, pero concomitante examinan el útero, ¿no? Si el útero el tamaño no es acorde a la edad gestacional, a mayor tamaño, ¿no?, a mayor útero, pero hay menos edad gestacional, el cálculo de edad gestacional no corresponde a ese tamaño del útero, es digamos que es el inicio de diagnosticar la ETG, ¿no? Pero tiene que haber sangrado, ¿no? Pero como le decía, ¿no?, ahora la tecnología y la ayuda diagnóstica, el propio paciente busca tener o diagnosticar su embarazo plenamente y tempranamente, entonces la ecografía transvaginal está más a la mano y podemos diagnosticar, ¿no?, sin necesidad de que haya sangrado, ¿no?, la enfermedad trofoblástica gestacional por las características ecográficas que encontramos en ese momento, ¿no? Más del 50% de los pacientes, ¿no?, el tamaño no era acorde a la edad gestacional, ¿no? Un 30% encontraron un tamaño normal y incluso un 20% el tamaño era menos que la edad gestacional. Otras manifestaciones clínicas menos frecuentes son la preeclampsia ante la semana 20,
¿no? Recuerden que preeclampsia es después de la semana 20, pero este evento obstétrico, que es la ETG, puede presentarse con preeclampsia. El hipertiroidismo, náuseas y vómitos incoherentes, ¿no? Descartando otra patología, ¿no? Obstétrica, ¿no? Recuerden que la hiperemesis gravídica es un diagnóstico de exclusión, ¿no? Si hay náuseas y vómitos incoherentes, pueden pensar en una ETG, ¿no? Y la embolización trofoblástica ya para más o menos ver lo que es metástasis, ¿no? A veces hay dificultad respiratoria, ¿no? Hay, por ejemplo, vi una paciente, ¿no? En la época del COVID, una paciente con insuficiencia respiratoria, ¿no? Se hospitalización con insuficiencia respiratoria probable COVID, ¿no? Hasta demostrar lo contrario. Hacer la historia se hizo la que tenía ausencia de sangrado menstrual, se tomó la beta y salió positivo, le hicieron una ecografía y probablemente era una ETG ya con metástasis a los pulmones, ¿no? El paciente falleció. El diagnóstico es ya con las características clínicas, ustedes se hacen la ayuda diagnóstica, ¿no? Ya no saben que ecografía ginecológica o obstétrica, ¿no? Para ver la patología que quieren descartar, la ecografía es el gol, digamos, nuestra gol estándar para nosotros. Entonces, vamos a encontrar, ¿no? Una imagen, ¿no? Digamos, dentro del útero, como una imágenes isoecoqueicas, ¿no? Con anecogénicas, como si fuera un racimo de humas o una tormenta de nieve, ¿no? Si abarca totalmente el útero, pues una mola ideatiforme completa, ¿no? Mayor de 14 semanas, tormenta de nieve; menor de 14, similar a un aborto incompleto, ¿no? Si yo encuentro esto, para definir entre mola o aborto incompleto, lo que nos ayuda a discernir mucho es el beta-HCG, ¿no? Recuerden que el aborto incompleto, la beta-HCG no está, digamos, muy aumentada. En cambio, en la mola sí, pues, ¿no? El incompleto, la mola ideatiforme incompleto, ¿no? Es una placentomegalia, que eso suizo y van a ver el feto, ¿no? Como se ve en esta imagen, ¿no? Ven el feto y ven la placenta con los cambios propios de una mola, ¿no? Se llama mola parcial. Y el coriocarcinoma o mola invasiva, ¿no? Va a estar muy vascularizado, el miometrio va a estar tomado y el Doppler nos va a ayudar mucho, ¿no? Sobre todo en el miometrio, ¿no? Donde va a haber vascularización, ¿no? Esa ayuda de diagnóstico, ¿no? Otra ayuda diagnóstica son la presencia de quistes TK luteínicos, ¿no? Si es mayor de 6 centímetros, ¿no? Entonces estamos nosotros, ¿no? En estos quistes, ¿no? Ya recuerden que es un factor de riesgo de una neoplasia trofoblástica gestacional, ¿no? Hacer la evaluación ecográfica también hay que ver la luz anécdota, ¿no? Y vamos a encontrar esta imagen se llama presencia de quistes TK luteínicos. Para el diagnóstico también nos sirve la beta-HCG, ¿no? Ya saben, los valores de la beta-HCG están elevados, ¿no? Ya ustedes saben que la gonadotropina coriónica humano, ¿no? Tiene dos subunidades, ¿no? La alfa y la beta, ¿no? Y la que corresponde más a lo que es tejido trofoblástico es la subunidad beta, ¿no? Entonces, por eso pedimos beta-HCG, ¿no? Sobre todo cuantitativa, cuando sospechamos todo, ¿no? No nos sirve el positivo y negativo, ¿no? Hay que tener en cuenta, ¿no? Que para el resultado, sobre todo, o la determinación de esta BHCG, ¿no? Debe hacerse en el mismo, digamos, centro de salud, establecimiento de salud. ¿Por qué? Porque es muy sensible y en cuanto al resultado, ¿no? O varía de acuerdo al laboratorio, ¿no? Entonces, siempre tiene que ser, sobre todo para el seguimiento, ¿no? Una vez tú hecho el diagnóstico, ¿no? Con BHCG tienes, por ejemplo, tiene 8 semanas y tiene 120.000.
Entonces, si tú lo tomas en otro laboratorio va a haber a veces variación. Entonces, la recomendación es hacerlo en el mismo establecimiento de salud. ¿Ya? En algunos casos, dice, como es muy sensible TBHCG, algunos lo usan en orina, ¿no? Para evitar los falsos positivos. Recuerden que la unidad alfa, ¿no? La unidad alfa comparte o se comparte con la hormona de la tiroidea, ¿no? Por eso a veces se encuentra elevada, ¿no? Por eso hay un diagnóstico de universidad con la hiperemesis gravídica, sobre todo si no hay diagnóstico ecográfico. Entonces, la BTCG es muy importante para el diagnóstico como para el seguimiento, ¿no? Y para evitar las fluctuaciones de los resultados, ¿no? Porque las metodologías son diferentes entre el laboratorio y el laboratorio, se recomienda hacerlo en un solo laboratorio. No se olviden de eso. Otro de los exámenes diagnósticos, la radiografía de tórax, en el protocolo de diagnóstico y evaluación de una ETG, de una radiografía de tórax, ¿no? Para ver si hay metástasis del pulmón, porque recuerden que es el órgano más frecuente donde se metastatiza si está haciendo neoplasia. Si la radiografía del pulmón me sale normal, ¿no? Miren cómo si me sale normal, ya no es necesario ya no es necesario tequearla a la paciente, ¿no? Ni una tomografía ni cerebral, ni toracomo, ni abdominal, ¿no? Porque es, como han visto, va al pulmón, va al hígado, ¿no? Va al cerebro, ¿no? Son los órganos más nobles que puede afectar este gen, ¿no? Entonces, si la radiografía sale de tórax normal, probablemente no pedimos esto. Si la paciente viene convulsionando con ese cuadro clínico de una ETG, hay que pedir una tomografía cerebral, ¿no? No se pide todo esto, dependiendo cómo se comporta la paciente en ese momento. Bueno, esto es algo ya, ¿no? La diferencia es entre la mola completa y la mola parcial, ¿no? Las presentaciones clínicas, ¿no? Entre la mola completa y parcial tiene algunas particularidades, ¿no? En la mola completa, el útero está aumentado de tamaño, ¿no? No es acorde a la desgaste gestacional. Y la mola parcial, sobre todo, simula un aborto incompleto o subclínico, como dice acá, ¿no? En el final del primer trimestre o inicio del segundo trimestre. Entonces, acá generalmente el tamaño del útero es acorde a la edad gestacional. Cambio acá no, ¿no? Igual, en la mola completa, el valor de la BTCG casi en el 90% es mayor de 100.000, en cambio en la mola parcial no. La mola completa, como han visto en el ejemplo anterior, no se ve el feto, digamos así, ¿no? En cambio, en la mola completa no. Las vellosidades, ¿no? O racimo de humas que le llaman algunos, es generalizado, ¿no? Es como se vio al inicio. Esta es una mola completa, ¿no? Todas estas vellosidades, ¿no? Como racimo de humas le llaman, en la ecografía se ve como lo vimos así, ¿no? Acá, ¿no? Cuando se hace la evacuación se ve como en la primera diapositiva, ¿no? Pero en la ecografía se ve así, ¿no? Pero ya si ves feto y es una mola incompleta, ¿no? La probabilización del trofoblasto no es difusa en la mola completa, en la mola parcial es focal, ¿no? Igual el contorno vellositario es redondeado, festoneado, ¿no? El desarrollo fetal en la mola completa es ausente, ¿no? La tipia trofoblástica es marcada en la mola completa, ¿no? En la mola parcial es leve. El estroma vellositario ya lo vimos, ya es como racimo de uvas, como se ve en la imagen, ¿no? Características, ¿no? Apoptosis, característica de la mola completa. La expresión del P57, ¿no? Miren, ¿no? Ausencia. La BTCG tisular, ¿no? Intensa en la mola completa. El ADN M46XX, ¿no? Es más diploide, y en cambio la mola parcial es más triploide. Y el riesgo de desarrollo de coriocarcinoma se ve más en la mola completa.
¿no? En la mola parcial es muy bajo, ¿no? Entonces, una pregunta de examen de, de pregrado, de internado, de residencia es, ¿no? ¿Cuál es la que te lleva más a un cariocarcinoma, ¿no? La mola completa. En cuanto al tratamiento y seguimiento, ¿no? Tratamiento y seguimiento. Una vez así hecho el diagnóstico de la mola, ¿no? Completa o incompleta, generalmente, o total o parcial también se llama, el tratamiento es por evacuación de endouterina, ¿no? Pues evacúan por aspiración, ¿no? La aspiración puede ser, bueno, nosotros usamos la aspiración manual endouterina, ¿no? Que son cánulas de plástico con una jeringa especial que abarca, que soporta 100 a 200 cc, ¿no? Y vamos aspirando, ¿no? Dilatamos el cuello uterino, no usamos dilatadores, digamos, médicos. ¿Por qué? Porque ahí puede haber problemas de embolización, ¿no? Puede causarse hasta un tromboembolismo pulmonar agudo, ¿no? Entonces no hacemos maduración cervical, que en el aborto incompleto o completo, ¿no? Para abrir el cuello usamos, por ejemplo, generalmente ya usamos misoprostol. Ni misoprostol ni oxitocina se usa para hacer la apertura del cuello para poder hacer la aspiración o el legrado, ¿no? Se hace con dilatadores mecánicos. Actualmente se recomienda hacerlo con ecografía, guiado por ecografía, ¿no? Recuerden que como el útero está aumentado de tamaño, el miometrio, digamos, se adelgaza y está muy friable, ¿no? Y es muy frecuente la perforación uterina, ¿no? Propio del riesgo de hacer ese procedimiento, ¿no? Una vez terminada la aspiración, la evacuación sale como en la figura la primera diapositiva, ¿no? Cuando aspiramos sale igual así, ¿no? Como si fueran uvitas. Una vez aparentemente terminada la aspiración, se recomienda pasar una legra para tener la seguridad de que se ha evacuado totalmente, ¿ya? Ahora, la evacuación médica, como le digo, no está indicado en las molas completas, pero en las molas parciales, en unas guías la recomiendan, ¿no? Valorando el tamaño del feto, ¿no? Donde se va a contraindicar el grado uterino, ¿no? O sea, tener un feto, por ejemplo, de 14, 6 semanas, si tú legras o aspiras, no va a salir completamente, ¿no? Ahí usan valoras el riesgo-beneficio. Entonces, pero para el riesgo-beneficio para evitar complicaciones más en la paciente, ¿no? La administración de oxitocina, ¿no? Solamente está indicada algunos lo usan en el intraoperatorio, digamos, durante el legrado, para evitar la hemorragia post-evacuación, ¿no? Prevenir la hemorragia post-evacuación, se usa oxitocina, ¿no? Otras características en el legrado, en el legrado por expiración es aquellas pacientes que son RH negativas, hay que administrar la inmunoglobulina anti-D, ¿no? Sobre todo en aquellas pacientes negativas después del procedimiento, ¿no? Son algunas consideraciones como tal. Ese es el tratamiento, el legrado por el tratamiento es evacuación endouterina, ¿no? 2 puntos, legrado por aspiración, ¿ya? El seguimiento, ¿cómo sé que esa BTCG, ¿no? Que estaba en 80.000 o más de 100.000, ¿no? Sé que lo evacúa totalmente, sé que no va a persistir la enfermedad. Entonces, tomo un basal, ¿no? Post aspiración a las 24 a 48 horas. Después de esas 24 a 48 horas, ¿no? Vamos a hacer si tiene que disminuir. Al disminuir la BTCG, ¿no? Entonces, digamos que
la evacuación está haciendo su efecto, y vamos a tomar la BTHG semanal, ¿no? Semanal hasta que se negativice, ¿no? Hasta que se negativice. Una vez que se negativiza, ¿no? Hacemos, ¿no? Mensualmente durante 6 meses y luego cada 2 meses durante 6 meses, ¿ya? Esto es lo que hacemos generalmente en el hospital regional, ¿no? Ya revisando varias guías, pero hay varias guías que van a veces a variar, ¿no? Por ejemplo, el William dice cada 2 semanas, ¿no? Hasta que se negativice, ¿no? Y generalmente se logra la negativización en la semana 7. ¿No? Y dice que la BTHCG se hace mensual durante 6 meses cuando son molas completas o molas parciales, ¿no? Pero cuando es mola invasiva o coriocarcinoma, lo haces durante 1 año. Y hay otras guías, ¿no? Que lo haces durante 5 años el seguimiento. Pero generalmente es 1 año. Durante ese seguimiento hay que recomendar la anticoncepción, ¿no? Sobre todo en aquellas pacientes jóvenes o aquellas pacientes que requieren el deseo, continuar con deseo genésico, ¿no? ¿Por qué con deseo genético? Si tú tienes una paciente que ya cumplió su deseo genético, entonces ya no es necesario hacer todo esto, ¿no? Del legrado, ¿no? Solamente hacer una histerectomía si la paciente aún más ha cumplido su deseo genésico en menor de 40 años, y si una paciente mayor de 40 años ya con deseo cumplido, entonces la indicación es la histerectomía. ¿Ya? ¿Qué más hay? Pues, ¿alguna pregunta hasta ahí? En esto de la anticoncepción es importante. ¿Por qué? Porque la paciente debe evitar una nueva gestación durante el seguimiento, ¿no? Hay que recomendar, sobre todo se recomiendan los anticonceptivos orales, ¿no? Porque hay suficiente evidencia que los anticonceptivos orales no aumentan el riesgo de una neoplasia trofoblástica gestacional posterior, pues, ¿no? Incluso dicen que la puede disminuir esa incidencia, ¿no? Este tratamiento y seguimiento, ¿no? Esto es lo que describe el William, ¿no? Durante el preoperatorio, el intraoperatorio, ¿no? O posevacuación, ¿no? En el RH negativo no se olvidan usar anti-D inmunoglobulina, ¿no? Iniciar anticoncepción efectiva, revisar el informe de patología, porque puede ser un coriocarcinoma, ¿no? Los niveles de HCG en suero dentro de las 48 horas posteriores a la evacuación, semanalmente hasta que no se detecten, luego mensualmente durante 6 meses, ¿no? Que le decía, ¿no? Hasta 6 meses, ¿no? Después de 6 meses, si son molas completas, ¿no? Después de los 6 meses, molas completas, ¿cuándo se recomienda embarazarse? Dicen algunos después de 6 meses, otros dicen después del año. La recomendación que hacemos nosotros es al año. Y no se olviden de recomendar la anticoncepción, ¿no? Miren, el intraoperatorio el William recomienda, ¿no? Bueno, se hace con anestesia, ¿no? Catéteres intravenosos de gran calibre para evitar la hemorragia intra o post, durante la evacuación, ¿no? Puedes usar oxitocina o puedes usar cualquier oxitóxico, ¿no? Incluso hasta el misoprostol, pero ya que sé que ya estoy evacuando, pues, ¿no? Cánula de Karman son las cánulas de ameo que digo, ¿no? Y considera la posibilidad de una ecografía guiada, ¿no? Y en el preoperatorio a lo que hemos revisado, pues, ¿no? El hemograma, los niveles séricos de BHCG, creatinina, electrolito, para ver si hay problemas también de metástasis en el hígado. TSH, niveles de T4 libre, esto aumenta, ¿no? Porque hacen un hipertiroidismo, ¿no? El grupo sanguíneo, la radiografía de tórax, ¿no? Los dilatadores que yo les mencionaba, ¿no? No hacer maduración con tratamiento médico, no hacer evacuación con tratamiento médico por el riesgo de tromboembolismo, ¿no? Miren, este es un algoritmo, ¿no?
donde tú haces la evacuación uterina siempre por legrado por aspiración, ¿no? Dilatan, ¿no? Hacen la evacuación uterina por aspiración con guía ecográfica, revalúan los primeros 7 días, ¿no? Si hay persistencia de sangrado vaginal o yo hago ecográfico de persistencia de rectos, ¿no? Considerar algunos manejos conservador, ¿no? Sobre todo si la beta-HCG va disminuyendo. Algunos consideran un segundo legrado, ¿no? Si hay persistencia de sangrado o restos, terminar en histerectomía, ¿no? Dependiendo mucho de la individualización de cada paciente. La histerectomía está acompañada de la salpingectomía bilateral, ¿no? ¿Por qué salpingectomía bilateral, no? Generalmente se hace para, digamos, evitar el riesgo de cáncer de ovario al futuro, ¿no? Ahora ya no se hace bloqueo tubárico bilateral o los procedimientos quirúrgicos clásicos para una anticoncepción quirúrgica voluntaria que solamente era ligar la trompa, ¿no? Ahora no, se saca toda la trompa para evitar el riesgo de cáncer de ovario. Criterios para diagnosticar neoplasia trofoblástica gestacional, ¿no? Los criterios para el diagnóstico de la neoplasia trofoblástica gestacional, esto es lo que este del William, en todas las guías es similar, son 4 criterios que cuando el nivel de BTCG en el suero, ¿no? Es más o menos 10%, ¿no? En 4 mediciones durante un periodo de 3 semanas, ¿no? O los días te ponen a día 1, 7, 14 y 21. Si se mantiene en meseta, ¿no? Se hace una línea horizontal a la hora de hacer el seguimiento, probablemente una neoplasia trofoblástica gestacional. Cuando el aumento de BTCG en el suelo es más 10% durante las 3 mediciones semanales consecutivas o más durante un periodo de 2 semanas o más, ¿no? O en los días 1, 7 y 14, igual, ¿no? Si aumenta más del 10% en el seguimiento, entonces hay que considerar una neoplasia trofoblástica gestacional. Y el nivel de BTCG en suero permanece detectable durante 6 meses o más, ¿no? Si durante 6 meses pertenece BTCG positiva, independientemente del valor, considerar también una neoplasia trofoblástica gestacional. Y cuando viene el resultado de patología y te dice cariocarcinoma, ¿no? Tratarla como una neoplasia trofoblástica gestacional. Después una neoplasia, la FIGO establece, ¿no? 4 estadios, son estadios que ha hecho la FIGO y que lo van a encontrar en cualquier, ¿no? Uno confinada solamente al útero, ¿no? Otro extendida al útero y a las estructuras que están propias del útero. Estadio 2, 3 a los pulmones y el 4 metástasis a otro sitio, ¿no? Dependiendo de la estadiaje, o es quimioterapia o poliquimioterapia, ¿no? Este también es para ver el riesgo de neoplasia trofoblástica gestacional, ya aceptado por la FIGO. Esto no ha cambiado casi nada, ¿no? Este también de la guía del William, o de la guía canadiense, ¿no? Donde ve el score, ¿no? Le pones a la edad un score, el antecedente de embarazo, ¿no? Miren, más score le dan cuando es a término. Si viene un embarazo a término y sigue una neoplasia, te aumenta el riesgo, ¿no? El intervalo en meses de entre gestación y gestación, ¿no? El valor de la BTHCG, ¿no? Mientras más aumenta la BTHCG, más probable que presente neoplasia o puede ser su riesgo alto o bajo de una neoplasia trofoblástica gestacional. La metástasis, el tamaño del tumor, el sitio de metástasis, ¿no? El número de metástasis y la falla en la quimioterapia, ¿no? Si es monoterapia o politerapia, le llaman, ¿no? O poliquimioterapia, le llaman. Si el riesgo bajo, menos de 6 a menos, y el riesgo alto, mayor o igual a 7. ¿Ya? Y cuando nosotros catalogamos ya riesgo de una neoplasia trofoblástica gestacional, esto ya va al equipo multidisciplinario, que generalmente es el oncólogo clínico, ¿no? Este es un algoritmo propio de la enfermedad trofoblástica gestacional, ¿no? La paciente múltiple mayor 40 años con deseo genético cumplido, mejor hacer histerectomía simple.
¿no? Igual se hace el seguimiento con determinaciones semanales de la BHCG, ¿no? Radiografía de todas las pruebas de función hepática, la tomografía si hay clínica, si convulsiona al paciente, ¿no? Hacen el seguimiento, si la remisión es completa, queda ahí, ¿no? Pero si no, tienen que ustedes hacer el seguimiento adecuado, ¿no? Ya saben que es por aspiración, ¿no? Puede ser una pregunta de examen, ¿no? La aspiración es lo más recomendado, ¿ya? Valorar, ¿no? Si la BHCG se mantiene, ¿no? Radiografía de poras, prueba de función hepática, tomografía, ¿no? Cerebral, ¿no? Anticonceptivos por 1 año, ¿no? Mensual durante los primeros 6 meses, después que se negativiza, ¿no? Bimensual, otros 6 meses, se cumplen el año que les dije, ¿no? Y acá ya si la enfermedad es normal, ¿no? O metastásica, ¿no? El bajo alto riesgo, en el bajo riesgo usamos el clásico metrotexate, y el alto riesgo ya entra acá a tallar el oncólogo, ¿no? Con los diferentes fármacos como tal, que no hay razón de revisarlo acá porque nosotros no hacemos este tratamiento. Si la enfermedad es localizada, igual, ¿no? Usar metrotexate, ¿no? ¿no? Y plantear la histerectomía en los casos particulares. Este hay que tener en cuenta, en la enfermedad metastásica la histerectomía no tiene utilidad. Ya. Bueno, eso es lo que quería revisar con ustedes. ¿Alguna pregunta? Doctor, una pregunta en cuanto a la clasificación que nos había mostrado al inicio entre enfermedad trofoblástica gestacional y las neoplasias. En la primera se consideraba la mola invasiva como parte de la trofoblástica y en la de la guía canadiense la consideran dentro de las neoplasias. ¿Cuál de las dos lo consideramos para cuestiones de examen? No, hay que, para cuestión de examen esta de acá. Así está el bullying también. Mola invasiva. Ya, listo, doctores. Chicos, ¿alguna otra duda que tengan? A ver, todo claro. No es tan complicado este tema. Lo único que ustedes tienen que hacer es el diagnóstico diferencial en la primera mitad del embarazo, ¿no? Aborto, ETG y Embarazo embarazo ectópico. ectópico, ¿no? Por ejemplo, la clínica los tiene 3 sangrados, ¿no? Generalmente el dolor es más para el aborto y el embarazo ectópico, ¿no? En la ETG no se presenta con dolor, ¿no? El tamaño del útero también es importante, pero recuerden que ETGs también, pues, no es absoluto tener el tamaño del útero no acorde a la edad gestacional, ¿no? El diagnóstico ya lo hacen con ecografía y aún más, lo primero que tienen que hacer ustedes en una gestante, en una mujer que está sangrando, ¿no? Es descartar el embarazo. Entonces le piden, acostúmbrense a pedir BCG cuantitativa, no la cualitativa que te dice positivo o negativo. Entonces en la cuantitativa, si tienes una BCG mayor de 100.000, bueno, tienen que empezar en una enfermedad trofoblástica gestacional, aún más en una neoplasia trofoblástica gestacional, ¿no? Si la paciente tiene 4, 6, 8 semanas de amenorrea, digamos así, ¿no? Ausencia de sangrado, le piden, lo primero que van a pedir es una BTCG, y ahí si no es acorde a la edad gestacional, entonces piensan en una ETG. Y ahí viene la secuencia de pedirle la ecografía, ¿no? Los análisis de sangre correspondientes para descartar daño hepático, no daño renal, y la radiografía de pulmones sí va como protocolo para, como saben que la primera órgano que se afecta en neoplasia trofoblástica es el pulmón, piden radiografía de pulmón. Y dependiendo de la presentación en la clínica, piden sus tomografías o si convulsiona, la tomografía cerebral, si la ves amarilla, la tomografía abdominal o lo que debe corresponder. ¿Ya? Sí, doctor. ¿Alguna pregunta? ¿Cuándo es el examen, Marco? El 26, doctor. Creo que el doctor Pinto ya les ha comunicado que deben Sí, enviar sus preguntas. más tarde llamando las preguntas para que hagan el examen. Sí, doctor, nos envía también sus archivos de su clase, por No, favor. y ahorita le mando todito lo que tengo. De perclancia también falta mandar, creo, ¿no?
Sí, también le faltaba esa clase. Ahorita les mando. Ya, si no hay preguntas, gracias. Listo, doctor. Muchas gracias también. Hasta luego. Voy a detener la Hasta grabación. luego.